Bueno, entonces, vamos a empezar hoy con un tema que es la fuente de energía celular. Básicamente estuvimos hablando todo este tiempo de materia, de energía, de construcción de biomoléculas, de reacciones, y hoy vamos a ver cómo eso funciona para sostener la vida y de dónde están saliendo la energía que mueve a todos estos sistemas y cuáles son las principales vías metabólicas que tienen los organismos para poder capturar esa energía, canalizarla y emplearla. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a cubrirlo bastante rápidamente, espero que lleguemos con el tiempo que tenemos hoy, si no seguiremos mañana. Por un lado es algunas cuestiones generales sobre el metabolismo de energía, vamos a repasar un poco de vuelta y vamos a volver a esta idea de la espontaneidad y las concentraciones para hablar del tema de direccionalidad, reacciones químicas, que esto es muy importante en biología. Toda la parte más analítica y descriptiva y matemática de todo esto lo van a ver en química, y lo van a ver en química orgánica, y lo van a ver en bioquímica, así que esto es solo para que tengan una primera idea de cómo funciona en general. Vamos a hablar de catabolismo y anabolismo, de heterótrofos y autótrofos, y de las moléculas que funcionan como moneda de cambio, de intercambio de energía en los procesos metabólicos. Después vamos a entrar específicamente en los detalles finos de los procesos, en la vía principal catabólica que tienen los organismos, común a casi todos los organismos que existen, que es el aprovechamiento de la energía almacenada en los enlaces químicos de la glucosa. Vamos a ver cómo la glucosa se va degradando con o sin oxígeno, y el lugar y los procesos, los elementos que permiten que eso suceda. Y por último vamos a ver, por otro lado, el proceso de fotosíntesis, que es el modo final en que gran parte de la energía que sostiene a toda la vida en la Tierra es capturada a partir de energía solar. ¿Sí? Vamos a hablar de un poco de la naturaleza de la luz, vamos a hablar de la estructura de los cloroplastos y de los sistemas moleculares que capturan esa energía y la utilizan para fijar carbono. Entonces, vamos a empezar por algo que ya lo hablamos, es que es fundamental: la energía de la vida se almacena en los enlaces químicos de las moléculas que la conforman. ¿Sí? Esto es muy importante. Si alguien les preguntan dónde está esa energía, está en los enlaces químicos de las moléculas. Hay algunas otras maneras de almacenar y mover energía que usan los organismos, pero son las menos. Básicamente todo lo que está sucediendo adentro de ustedes y adentro de los demás seres vivos tiene que ver con reacciones químicas que intercambian energía. Y eso conforma lo que se llama el metabolismo. Esta palabra la vimos la vez pasada, pero la vamos a repasar. Viene del griego metabol, que quiere decir cambio, y se refiere a todo el conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias. Como verán, la química es la base fundamental de la vida, por eso, aunque la materia es biología, estamos hablando tanto de química todos estos días. Y este conjunto de reacciones químicas es muy importante entender las bases de cómo funcionan para poder entender cómo las células regulan esas reacciones químicas y por lo tanto ese metabolismo que las mantiene vivas y que les permite replicarse y sostenerse en el tiempo. Y un concepto importante que me parecía que había que volver a repasar y resaltar es el tema de la direccionalidad de una reacción, ¿sí? Nosotros vimos que hay un criterio que tenemos para ver si una reacción determinada es o un proceso es espontáneo, que ¿cuál era? ¿Qué valor o qué variable uno usa para saber si un proceso era espontáneo o no? El delta G. Para que sea espontáneo, ¿qué tenía que pasar? El delta G tiene que ser negativo. Bien. Imaginemos una reacción cualquiera, ¿sí? En el lenguaje de las ecuaciones químicas, generalmente las reacciones químicas se escriben con una serie de elementos, moléculas, compuestos de un lado y una serie de compuestos del otro. Generalmente los compuestos, no siempre, pero generalmente los compuestos de un lado son distintos a los del otro. Por definición se llama
A los de la izquierda, al término de la izquierda, se los llama reactivos, y a los de la derecha, ¿cómo se llaman? Productos. ¿Sí? En general, dependiendo de la reacción, ustedes la van a ver que en el centro la reacción está dada con una flecha en una dirección, en la otra, o una flecha doble. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque las reacciones son, en general, tienden a ser reversibles. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una concentración determinada de productos y una concentración determinada de reactivos y de productos, lo que me va a estar determinando qué pasa con esa reacción tiene que ver con el delta G de la reacción, que tiene que ver con la conformación electrónica de las moléculas de este lado y las de este lado. Si la conformación electrónica de las moléculas de este lado es más inestable, y eso generalmente quiere decir que los electrones están en niveles de mayor energía que esta, la reacción va a tender a proceder en esta dirección. ¿Sí? O sea que yo tengo un par dado de moléculas, o en la estequiometría que haga falta, de moléculas de los reactivos, la tendencia es que espontáneamente se produzca la reacción y se formen los productos. ¿Sí? Ahora, recuerden que las reacciones básicamente son una sopa de moléculas moviéndose y chocando, y que para que se produzca la reacción lo que tiene que pasar es que las moléculas, dos moléculas, o las moléculas de los reactivos, al azar se encuentren, se choquen y lo hagan con suficiente energía para que ese choque supere la energía de activación de la reacción y genere que esa reacción se produzca, más allá de si libera o no energía. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión aleatoria ahí, y entonces, para que se produzca una reacción, dijimos, necesitamos que se encuentren con suficiente fuerza para que tenga lugar la reacción. Ahora, muchas reacciones, aunque tengan un delta G en cierta dirección, puede pasar que las moléculas de los productos también se choquen, reaccionen y hagan la reacción inversa. ¿Sí? O sea que si yo tengo una mezcla de estas cuatro sustancias, todo el tiempo van a estar estas con estas encontrándose, chocando y quizás reaccionando para formar estas, y a su vez de estas va a haber también algunas que se choquen, reaccionen y formen las moléculas de este lado. ¿Sí? Eso quiere decir que las reacciones tienden a ser reversibles y tienden a ir en las dos direcciones. Y generalmente, por lo que determina, por un lado, si hay una diferencia muy grande en los niveles de energía de un lado y del otro, va a haber una tendencia neta hacia ir en una dirección. Aunque no solo alcanza con que choquen, también tienen que chocar con suficiente fuerza, y si hace falta más fuerza para que haya una reacción de acá para acá que de acá para acá, la tendencia neta va a ser que la reacción va a proceder en esta dirección. Ahora, si yo tengo un montón, una concentración muy alta de productos, eso incrementa la probabilidad de que moléculas de producto choquen entre sí y produzcan una reacción inversa, ¿sí? Generando reactivos. A su vez, estos reactivos van a tener tendencia a chocar entre sí y a formar productos, pero si hay menos de esto, va a ser menos probable, ¿sí? O sea que incluso si la reacción, si el delta G de la reacción normalmente iría en esta dirección, llega un momento en que hay tanto de esto que la probabilidad de que estos se choquen y formen productos es la misma que lo que quedó de producto choque y forme, que lo que quedó de reactivos choque y forme productos, ¿sí? Y eso se puede ver, digamos, si pensamos en un gráfico de la energía libre que tiene. Si nosotros tenemos los reactivos puros, ¿no? Este es un ejemplo donde la reacción tiende a proceder en esta dirección. Los reactivos puros tienen un delta G determinado, ¿sí? Y va a haber una tendencia a que el delta G baje, ¿sí? Porque esa es la dirección en que las cosas se hacen espontáneamente, porque cuando baja el delta G aumenta la entropía. Si tuviéramos solo los productos, incluso aunque la reacción esté sesgada en este sentido, acá hay tantos productos que lo que va a pasar es que va a pasar la reacción para este lado, ¿sí? También bajando el delta G. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento en que la probabilidad de que haga una concentración determinada, en que la probabilidad de que estos se encuentren y formen producto va a ser igual a la probabilidad de que estos se encuentren y formen reactivos, ¿sí?
En ese momento es cuando llegamos a este valle, y es cuando decimos que la reacción está en equilibrio químico, ¿sí? Es un equilibrio dinámico, no es que dejó de haber cambios, sino que la tasa de cambios de un lado iguala la tasa de cambios del otro. ¿Sí? Entonces, lo que suele pasar es que cuando empezamos con una reacción, al principio tenemos un montón de reactivos, nada de productos, y a medida que pasa el tiempo, la velocidad de la reacción disminuye. Primero ocurre un montón de la reacción en este sentido, con lo cual aumenta la cantidad de producto, aumenta hasta que llega un punto en que se equilibran, ¿sí? Acá en este caso, por ejemplo, está casi a la mitad, con lo cual uno pensaría que la probabilidad de que vaya de acá para acá es igual que de acá para acá, como que no hay mucha diferencia entre la cantidad de energía de este lado y de este lado, ¿sí? Si por ejemplo el delta G es negativo en esta dirección, lo que va a pasar es que se van a acumular mucho más productos y mucho más reactivos y el equilibrio va a estar por acá arriba. Si la reacción en realidad está sesgada para este lado, es al revés. O sea, enseguida que se empiezan a formar productos, los productos empiezan a hacer la reacción reversa y el equilibrio va a aparecer más acá abajo. Lo importante de esto es que la dirección en que va a tener efectivamente una reacción química va a depender de la concentración relativa de reactivos y productos, ¿sí? O sea, ponele que esta reacción va de acá hacia allá, ¿sí? Va a tender a haber un punto de equilibrio. Una manera que yo puedo usar para evitar que esa velocidad baje, que esta reacción se detenga, es si yo empiezo a retirar alguno de los productos, ¿sí? Porque si yo retiro los productos, los llevo de alguna manera a otro lado, nunca llega a alcanzar el equilibrio. Es como que me llevo estos, la probabilidad de que choquen entre sí y vuelvan a ser el reactivo baja, con lo cual yo puedo mantener todo el tiempo la reacción yendo en esta dirección, ¿sí? Esa estrategia es una de las principales estrategias que utilizan las células para mantener las reacciones yendo en la dirección que quieren, ¿sí? Y a su vez es un sistema de regulación. ¿Por qué? Porque si se supone que la célula va a hacer reaccionar en tanto que necesite un producto. Si ese producto ya está presente, probablemente, sobre todo si la reacción gasta energía, probablemente no sea negocio seguir haciendo reaccionar productos reactivos a llevar el producto. Es decir, el producto ya está, lo más conveniente es que la reacción cese. Entonces la propia acumulación del producto baja la velocidad de la reacción y hace que se gaste menos reactivos, ¿sí? Cuando la célula necesita de ese producto, se lo lleva a otro lado y entonces la reacción vuelve a arrancar. ¿Sí? Eso gráficamente, imagínense que tengan, por ejemplo, unos reactivos Y y otros productos X en esta reacción, y acá la flecha que está digamos, mucho más gruesa de un lado, está diciendo que la reacción es mucho más favorable en este sentido que en este. ¿Sí? Entonces, si empezamos con una cantidad igual de moléculas de este y de este, lo que va a pasar es que va a haber netamente más conversión de este Y a este X que de este X a este Y, ¿sí? Con lo cual, lo que va a pasar, se va a acumular más de este X. A medida que se acumula este X, lo que va a pasar es que va a tender a reaccionar. Va a haber más chance de que uno de estos reaccione en este sentido, ¿sí? La chance por unidad es la misma, pero como hay más, el producto neto es que va a haber mayor cantidad de conversión hacia acá, y eso va a equilibrar estos dos lados. La catálisis enzimática que vimos la vez pasada, que lo que hace es solamente cambia la velocidad con que pasa eso, pero no la dirección, ¿sí? O sea que yo acá catalizo, lo puedo representar como que lo que empieza a pasar es que la interconversión entre uno y otro sucede más rápido, pero las proporciones de equilibrio van a seguir siendo las mismas, ¿sí? O sea que una enzima, no importa cuán buena sea, no va a cambiar en qué sentido la reacción procede, ¿sí? Y aunque yo tenga una enzima excelente, si se me acumulan demasiados productos, la reacción va a empezar a ir en sentido opuesto y con la misma velocidad catalizada por la enzima. Buenas. Y esto lleva a la regulación del metabolismo.
las células necesitan regular muy fuertemente la dirección que llevan las reacciones metabólicas. O sea, si el metabolismo básicamente te dice que yo puedo degradar una molécula por una reacción a otra, pero también puede pasar que las moléculas resultantes pueden combinarse y formar de vuelta la molécula en una reacción inversa, la célula probablemente no le sirve que las reacciones estén yendo y viniendo sin hacer ningún cambio neto. En general necesitan que en algún momento que se degraden las sustancias, típicamente para generar energía, y en otro momento que se sinteticen sustancias. O que ocurran unas cosas en un lado y otras cosas en el otro. ¿Sí? Por lo tanto, las células necesitan regular la dirección del metabolismo. ¿Cómo lo hacen? Por un lado, utilizan catalizadores que, como les dije, no regulan, no cambian la dirección, pero sí cambian la velocidad con que pasan las cosas. Por otro lado, lo que hacen es modulan la concentración de reactivos y productos, o sea que la célula controla a través de todos los sistemas de transporte que estuvimos viendo en la clase anterior, a dónde están las cosas, cuánto hay de una cosa y cuánto hay de otra, y eso les permite mantener las direcciones de las reacciones en cierto sentido que les resulta útil. ¿Puede repetir, verdad, eso de modular las concentraciones relativas? Modular quiere decir variar, digamos, controlar en una dirección o en la otra algo, una variable. Entonces, decir que modulan la concentración de reactivos y productos quiere decir que la célula tiene mecanismos que le permiten controlar cuánto hay o cuánto se acumula de un producto en un reactivo, ¿sí? Entonces, si vos necesitas que una reacción proceda en cierto sentido, o sea, vos querés hacer este producto, tenés los reactivos y querés hacer el producto, vos sabés que si te acumula producto, se te para la reacción o incluso empieza a ir para el otro lado, entonces lo que haces es, vos capturás de alguna manera ese producto y te lo llevas a otro lado. Entonces, ahí donde están los elementos para la reacción, solo o principalmente reactivos, y la reacción sigue en la dirección que la célula necesita, ¿sí? Si la célula necesitara parar la reacción o hacerla en el otro lado, lo que puede hacer es mover de vuelta todos esos productos a ese lugar, y entonces la reacción se va a frenar o va a empezar a ir para el otro lado. ¿Sí? Esa es la idea de modular la concentración. Y finalmente, a lo que ya habíamos hablado la vez pasada, que es también lo hace acoplando reacciones, o sea, acopla reacciones que tienen un delta G muy negativo y las usa para potenciar e impulsar reacciones que tienen un delta G positivo, ¿sí? Y acá la regla es que siempre el valor, el módulo de ese delta G tiene que ser siempre igual o mayor para la reacción que impulsa que para la reacción que es impulsada. Y finalmente, para lograr esta modulación, esta organización, este acople de reacciones, lo que se hace es las células organizan sus reacciones en lo que se llaman vías metabólicas, ¿sí? Una vía metabólica es una serie de pasos, de reacciones químicas ordenadas que paso a paso van haciendo una serie de transformaciones de moléculas químicas. Por ejemplo, la vía metabólica de la glucólisis es una vía metabólica que permite degradar la glucosa, que es un carbohidrato de 6 carbonos, que tiene bastante energía en sus enlaces, dependiendo de la vía, puede ser a ácido pirúvico o puede llegar a degradarlo en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Esas vías metabólicas forman redes súper complejas, ¿sí? Este es un ejemplo de una versión simplificada de reacciones centrales metabólicas. De acá está la glucosa acá arriba, acá hay toda una serie de reacciones que bajan y que generan el piruvato. Acá está el ciclo de Krebs, que es lo que vamos a ver ahora, y es que hay un montón de reacciones asociadas que tienen que ver con el metabolismo de las grasas y el metabolismo de los aminoácidos. Esto es lo que estudian los bioquímicos, ¿sí? El año que viene van a ver un poco más de detalle muchos de los que están acá adentro. Podemos clasificar las reacciones o las vías metabólicas en dos grandes grupos, ¿sí?
el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo, que viene de una raíz griega que quiere decir demoler, tiene que ver con vías, lo que llaman vías metabólicas degradativas. ¿Qué es lo que hacen? Toman moléculas orgánicas más complejas y las degradan o las rompen a moléculas más simples. Y en general en el proceso se libera energía, ¿sí? En las vías catabólicas predominan las reacciones exergónicas, es decir, las reacciones en las que el delta G es negativo. Y típicamente son vías metabólicas que se usan o para generar energía química que pueda ser usable por la célula, y a veces también para generar precursores necesarios para la biosíntesis de otras moléculas. Es básicamente tomar el Lego armado y romperlo en partes, ¿sí? Y usted puede usar esas partes para volver a armar otra cosa distinta. Por otro lado, el anabolismo son las vías que hacen básicamente el proceso opuesto, ¿sí? En el anabolismo lo que sucede son los procesos metabólicos que lo que hacen es construir o sintetizar moléculas complejas a partir de otras más sencillas. Típicamente la construcción de moléculas complejas suele implicar el uso de energía, por lo tanto son reacciones endergónicas y consumen energía química disponible. O sea que entonces tenemos reacciones de degradación o que se usan principalmente para liberar la energía de los enlaces químicos, y vías de síntesis que se usan para construir biomoléculas, ¿sí? Y las vías de síntesis van a usar tanto las moléculas simples como la energía generadas por las vías las vías catabólicas, y esas vías catabólicas a su vez van a estar usando las moléculas de alta energía generadas por biosíntesis. O sea que ahí tenemos una especie de circuito de materia y de energía. Y ahora viene la gran pregunta, que son ¿de dónde sale la energía para la célula? Entonces, ¿de dónde sale la energía para la célula? Vamos con la célula del intestino, una célula del vello intestinal. ¿De dónde sale la energía que usa esa célula para hacer todo lo que tiene que hacer? De la glucosa, sí, muy bien, ese es el principal vía. Entonces, ¿y la glucosa de dónde sale? No es una sustancia que se segrega en las materias que viven en el metabolismo. A ver, entonces, la glucosa hay que sintetizarla. Bien. ¿Y la energía para sintetizar glucosa de dónde sale? La sangre. O sea, sabemos que las vías catabólicas extraen energía, ¿sí?, de moléculas como la glucosa, la transforman en otras más simples y de ahí hay una ganancia de energía neta. Esa energía se usa para hacer biosíntesis, ¿sí?, tanto en las vías anabólicas. Ahora, el problema es, si yo saco energía de las moléculas complejas y uso la energía para construir moléculas complejas, uno diría, bueno, está bien, no importa, porque eso, digamos, saco la energía y la pongo en otra cosa, es como que voy moviendo. Sin embargo, recuerden que por la segunda ley de la termodinámica nos dice que casi todas las conversiones de una energía a otra que nunca son 100% eficientes, y por lo tanto siempre pierdo algo, con lo cual yo no puedo hacer un ciclo cerrado, porque siempre, cada vez que yo convierto, ya sea en el catabolismo o en el anabolismo, energía de un lugar a otra, algo pierdo en forma de calor. Con lo cual, si yo rompo una molécula de glucosa y recupero la energía que usé para romper esa molécula de glucosa, no me va a alcanzar para sintetizar una molécula de glucosa de nuevo, ¿sí? Porque la conversión nunca es perfecta. Entonces, eso nos genera lo que llamamos un problema de tipo huevo-gallina. ¿Quién vino primero? ¿El catabolismo o el anabolismo?
Bueno, y lo cierto es que un organismo puede obtener moléculas orgánicas complejas que va a usar para romper y extraer energía de su entorno, de otros organismos que están en su entorno, o de alguna manera de su propia actividad biosintética que requiere fuentes de energía, y generalmente las fuentes de energía pueden estar saliendo, bueno, acá de las otras dos, huevo gallina, o de alguna fuente externa que me saca de este ciclo. Y ahí es donde entra la definición de autótrofos y heterótrofos, ¿sí? Los organismos heterótrofos, donde la palabra heterótrofo viene de heteros, que quiere decir otro, y trofos, que se refiere a nutrición, son aquellos organismos que solo pueden obtener energía a partir de moléculas complejas orgánicas, ¿sí? O sea que solamente sacan energía a partir de reacciones catabólicas. Y esas moléculas en algún momento las tienen que venir de otro organismo. O sea, las pueden absorber del entorno, pero las que están en el entorno salieron de algún otro organismo antes. Por lo tanto, los heterótrofos son lo que se llama en ecología son consumidores, ¿sí? Son organismos que consumen materia orgánica que encuentran en su entorno, libre o atrapada dentro de otra criatura sobre la que predan, ¿sí? Y que la usan para obtener energía. Y eso incluye animales, algunas plantas, muchos grupos de bacterias, animales y hongos, tienen que decir ahí, arqueas y protistas. Los autótrofos, por otro lado, ¿qué pueden hacer? Producen su propia alimentación. Autos viene de sí mismo y trofos de nutrición, o sea que se nutren a sí mismos. Los autótrofos son organismos capaces de obtener energía de otras fuentes para sintetizar biomoléculas, ¿sí? Las fuentes más comunes son o la energía lumínica, típicamente del sol, que son los fotoautótrofos, o la energía química, que son los quimioautótrofos. Y esto incluye casi todas las plantas, las algas y un montón también de bacterias, arqueas y protistas, ¿sí? ¿Se entiende? Esta diferencia es fundamental. O sea, básicamente la energía, en última instancia, ingresa a través de los autótrofos a los sistemas vivos, ¿sí? Y esa energía proviene de sistemas no vivos. Las reacciones termonucleares que tienen lugar en el Sol y que llega la energía radiada hasta la Tierra, o también muchas veces energía guardada en enlaces químicos de sustancias inorgánicas, como por ejemplo las bacterias que oxidan azufre para poder extraer energía. Bueno, y otro problema importante es que, ¿se acuerdan que hace un ratito decíamos que para poder modular las concentraciones de las reacciones y poder, por ejemplo, mantener las reacciones yendo en una dirección determinada, hace falta muchas veces llevarte el producto o traerlo, o llevarte el reactivo o traerlo? Y si lo piensan de nuevo, si yo tengo en el mismo lugar todas las enzimas haciendo todo a la vez, eso es muy difícil de organizar. Imagínense que yo tengo una vía metabólica que es catabólica, que está degradando glucosa, y al mismo tiempo tengo en el mismo lugar las vías metabólicas que sintetizan glucosa. Esas dos vías se mezclan y no te permiten controlar nada, ¿sí? Entonces, una de las principales capacidades que tienen que tener los sistemas vivos y las células es la capacidad de separar en el espacio y en el tiempo distintos tipos de vías metabólicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo separamos eso? Efectivamente no es muy práctico combinar los dos tipos de vías, ¿sí? Tenemos moléculas, entonces lo que usamos es algunas moléculas que son transportadoras de energía. Y la idea es que si yo tengo ciertas moléculas que tienen capacidad de almacenar energía química, que son relativamente simples, yo las puedo usar con un sistema de transporte que lo que hace es, tiene un formato de baja energía y un formato de alta energía. Las células cuando están en baja energía se acoplan a vías metabólicas que generan energía y capturan esa energía,
Y después esas moléculas viajan en el espacio o si no se almacenan y se liberan más tarde, hacia vías anabólicas típicamente que requieren esa energía y entregan esa energía durante el proceso, ¿sí? Entonces lo que hacen es separar espacialmente en los procesos de anabolismo y catabolismo y permiten almacenar de alguna manera la energía química. Y es un poco, se lo llaman las monedas energéticas porque en cierto modo hacen el mismo rol que nosotros usamos el dinero, ¿sí? El dinero en última instancia representa una transacción de energía, ¿sí? Yo trabajo, gasto energía, ¿sí? Y con ese trabajo se supone que yo puedo adquirir las cosas que necesito para comer y otras cosas que necesito para vivir. Las cosas que como fueron generadas con el uso de energía de los que producen comida. Las cosas que compro son las cosas que usan gasto de energía de la gente que fabrica esas cosas, ¿sí? Entonces, ahora no es muy práctico todo el tiempo vivir del trueque, ¿sí? Porque eso implicaría que yo tengo que estar trabajando cerca de donde se producen los alimentos y cerca de las fábricas a la vez, y eso no es muy práctico. Entonces fue por eso que se inventó el dinero, que es una manera de almacenar ese valor y transportarlo y separar el momento en que yo trabajo que el momento en que me voy de compras al supermercado, ¿sí? Esa es una metáfora que lo mismo ocurre en las células. Las células utilizan ciertas moléculas que son capaces de formar enlaces de alta energía y entregarlos cuando hace falta para separar el anabolismo del catabolismo, ¿sí? En general son siempre moléculas que tienen electrones que pueden ir a niveles de energía bastante elevados con ciertos enlaces. Y lo otro que tiene es que esas moléculas entonces pueden ser movidas de un lugar a otro, entonces se mueven desde donde se genera energía hasta donde se consume energía. La más común de estas moléculas es el ATP. El ATP es adenosina trifosfato, es un nucleótido, los mismos nucleótidos que van a formar el ADN y el ARN, es un nucleótido de los del tipo del ARN, no es un desoxirribonucleótido, es un ribonucleótido. Y cuenta con grupos fosfato con enlaces de alta energía, ¿sí? El ATP es por lejos el más común, pero también van a ver que se utilizan otros nucleótidos trifosfato como GTP principalmente, y también CTP, que es citosina trifosfato, y UTP, que es uracilo trifosfato. Acá la idea es la siguiente. En el ATP lo que forma es la base nitrogenada, que es adenina, un azúcar ribosa, ¿sí? Y después al grupo metil del azúcar ribosa hay 3 grupos fosfatos enlazados, ¿sí? El grupo fosfato se escribe como PO3, es un grupo que es fuertemente electronegativo, fíjense que tienen cada uno de estos tiene 3 oxígenos, acuérdense que el oxígeno es muy electronegativo, y este enlace es muy inestable y se mantiene por virtud de estos enlaces dobles, que ya lo van a ver en química orgánica, tienen capacidad especial de almacenar energía. La adenosina trifosfato, el ATP, puede reaccionar con agua en una reacción que se llama hidrólisis. Cualquier tipo de reacción en la que un elemento se combina con agua y separa algo suele llamarse hidrólisis porque es la separación, la ruptura mediada por agua. Entonces, en combinación con agua se hidroliza y lo que hace es liberar un grupo fosfato inorgánico, por un lado, y queda lo que se llama adenosina difosfato o ADP, que es una molécula de una energía mucho más baja. Esta reacción, en este sentido, tiene un delta G muy negativo. Y esta reacción puede impulsar un montón de otras reacciones, ¿sí? A veces la reacción que se usa de impulso es la hidrólisis del ATP para formar ADP, y muchas veces lo que sucede es que lo que se hace no es que se hidroliza, sino que se hace una transferencia de este grupo fosfato. Este grupo fosfato, que es de alta energía, muchas veces se transfiere a través de un enlace que se llama fosfoéster a un aceptor, ¿sí? Y eso en general lo que hace es transferir energía del ATP a una molécula que queda activada, ¿sí? Ese proceso se llama fosforilación. Es un proceso súper común
para la activación de enzimas. Eso funciona porque al agregarse el grupo fosfato, eso genera un reordenamiento electrónico de toda la molécula asociada, incluso cuando es una proteína grande, y eso lo que hace muchas veces genera un cambio de forma. Entonces, ese cambio de forma muchas veces es lo que está por detrás de una reacción química. Por ejemplo, vieron que el otro día veíamos que las moléculas, algunas enzimas lo que hacían eran, se cerraban, hacían una especie de movimiento de cierre del sitio activo que juntaba los reactivos para formar el producto. Bueno, muchas veces ese movimiento de cierre se genera porque el ATP fosforila a la enzima y eso causa ese movimiento. Una enzima fosforilada tiende a ser inestable, con lo cual naturalmente tiende a perder espontáneamente ese grupo fosfato y básicamente la enzima se resetea, ¿sí? Ese mecanismo es muy común, es muy frecuente. Las enzimas que median la transferencia de un grupo fosfato a otra molécula suelen llamarse quinasas, ¿sí? Y siempre se asocian con procesos de activación. Muchas veces van a ver que las quinasas lo que están haciendo no es fosforilar, sino desfosforilar. ¿Por qué? Porque acuérdense que las reacciones son reversibles. Entonces, si bien llamamos a una molécula, a una proteína, por lo que puede hacer, también puede hacer la reacción inversa. Otra molécula que también es de alta energía y también está derivada de ácidos nucleicos es lo que se llama el NADH, es la nicotinamida adenina dinucleótida reducida, ¿sí? Y hay una versión que tiene un grupo que tiene fósforo y una versión que no la tiene, y después hay otra que es menos común pero que también va a aparecer, que se llama FADH, que es la flavina adenina dinucleótido, ¿sí? Acá la idea es la misma. Tenemos una versión reducida, perdón, una versión oxidada del aceptor, que es sin la H. La H viene del protón, que viene cuando acepta el electrón, también acepta un protón, que acoplada a una reacción de alta energía se reduce, recibe un electrón y un protón, y ese enlace de alta energía que lo puedo usar para después entregarlo en la reducción de otra molécula. Todos estos, repasemos, son reacciones redox, son reacciones de transferencia de electrones, ¿sí? En una reacción redox, recuerden que hay alguien que pierde un electrón y se oxida, y hay alguien que recibe ese electrón y se reduce, y normalmente con ese electrón viene un protón. Un protón que es un átomo de hidrógeno, y por eso que muchas veces ustedes van a ver el H+ apareciendo, desapareciendo de un lado y del otro de las reacciones. Sí, esta es la versión oxidada, NADP, esta es la versión de baja energía. Este fósforo de acá es la única diferencia entre el NADP y el NAD común. Y la acción donde ocurre todo es en este anillo, que es el anillo de nicotinamida, que es el que va a recibir el electrón adicional y el protón asociado, ¿sí? Entonces, este va a ser NADP y este es NADPH. Estas moléculas son fundamentales en su importancia, están mediando un montón de reacciones y las van a ver todo el tiempo, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver cómo se generan en su versión de alta energía a través de, por un lado, los procesos de glucólisis y respiración celular, y por el proceso de fotosíntesis. Lo que vamos a ver ahora es el proceso de la glucólisis. La glucólisis es una de las vías catabólicas centrales a todos los seres vivos.